antes de la enseñanza. Luego, yo ya tenía que enseñar cuando enseñábamos con esto. Con esto enseñábamos. ¿Cómo se llama? No, slides, diapositivas, ¿no? Y había unas máquinas que pasaban de uno en uno. Ponían la otra, y se calentaban, y a veces se malograban, como se malograban, etc. Y tenía que haber una persona, me acuerdo bien, era Chipana. El jefe le decía, Chipana. Entonces decía, Chipana, sí, Chipana sí. Y era tan popular el nombre de Chipana que en las grandes conferencias, cuando un profesor daba conferencia, estaba pasando, como quién sería, ¿no? Pero decía, Chipana el siguiente. El otro ya entendía y ya sabía, ¿no? Y así es. Y luego aparecieron los carrusel de unas máquinas, ¿no? Así, y tenía como un control remoto, y la hora buena. Y aparecieron después ya los multimedia, y ahora estamos con esta. Va evolucionando. Al final, después de este no me imagino, ¿no? Bueno, así es la evolución. Entonces, de acuerdo a esa evolución, ahora nos toca hablar del complejo dendroalveolar. Cuando hablamos de complejo dendroalveolar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de periodonto. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos odontogénesis, hablábamos, ¿no? Y puede decirme, ¿qué es el periodonto? Es el tejido del sostén del diente, conformado ¿Perdón? ¿Está formado por qué? por el hueso alveolar, Pues alveolar. ligamento periodontal, o membrana del ligamento periodontal. Ahora te voy a aclarar eso. Ahora te voy a aclarar. Ya. ¿Y después qué más? El cemento. Cemento. Eso. Y tienen, no, se derivan de una sola estructura. ¿Cuál es? Sapodental. Y tienen el mismo origen biológico. ¿Cuál es? Esto es el ¿cómo uno va aprendiendo de forma gradual? Se va recordando, va recordando. Y no lo explicamos. No lo explicamos en inteligencia artificial. Yo soy uno de los contratos de inteligencia artificial. ¿Y por qué les voy a decir? Porque no nos permite, ¿no?, pensar, no nos permite recordar. Así como que caramba, la tabla de multiplicar, no le van, lo primero, le digo la tabla de multiplicar a la niña y niño saca su triangular, 2 por 2, estamos sacando 2 por 2. Entonces, yo discuto mucho, ¿no? Ya me conoce inteligencia artificial, ¿no? Entonces, seguramente usted con su experiencia de tantos años, ¿no?, tiene razón en esto. Más, me da la razón en esto. Inteligencia artificial me está poniendo otras cosas que no es. Está dando la razón. Es que no queremos pensar. Alguien, no quiere. Alguien, por ejemplo, quiere que pensemos. Por eso nos están facilitando todo. Pero mañana más tarde seguramente ya ni vamos a cocinar. Quiero comer un lomo saltado, vamos a hacer el lomo saltado. Bueno, entonces, como bien dijeron, complejo dental alveolar está constituido por el segmento dental,
la membrana periodontal y el hueso alto. En esta clase vamos a tratar sobre el cemento y la membrana periodontal. Para otra clase va a quedar, ¿no?, el hueso alveolar. Bien, entonces, ahí está lo que dice, ¿no? Periodonto. No es el tejido. Cuando se habla de, cuando es un tejido, estoy hablando de uno solo. Y el periodonto no está constituido por un solo tejido. Conjunto de tejidos, ¿no?, que constituyen soporte, protección, ¿no?, de los dientes. Cuando entraba, miraba ese diente. No sé qué profesor lo ha hecho. ¿Quién mejor para dibujar un diente? Cuando yo quiero hacer un buen esquema del sistema digestivo, me voy a casa del pedagogo. Él me va a hacer un buen esquema. Quiero un buen sistema del corazón y los cosas así. Me voy a el cardiólogo. Pulmón, me voy a pulmón. ¿Qué se te va a hacer? ¿Dónde van a recurrir los otros profesionales si tienen un esquema de diente, etc.? ¿A quién? ¿A quién van a recurrir? A nosotros, pues. ¿Y cómo le vamos a estar dibujando un diente así? ¿Qué ha pasado? Engordó mucho, no tiene cintura, no tiene corona, no tiene raíces. ¿Cómo está presentando un dibujo así? ¿Qué se hace? Hablamos y decimos, los médicos son concentrados, no tienen que dar santo médico, no dan con eso. Hacemos santo médico, no lo hacemos bien. Ni siquiera dibujar sabemos. Entonces, cuando yo a veces cuando dibujo, si me presentan un dibujo así, te digo a cero. ¿Cómo se me dibujo? Todo ahí, pues. ¿O no se una anatomía dental? ¿No es una anatomía dental? Pues sí, entonces seguramente. ¿No? Deben de saber ustedes que nosotros hacemos anatomía dental. Pero los clínicos, no, nosotros hay que hacer anatomía dental. ¿Es como lo que hacemos? No sé. No, ojalá que me siga así. Había un profesor, tenía un deporte de miles de dientes. Miles de dientes. Ahí tomaba examen. A ver, saca un diente. Ojos cerrados. Dígame, ¿qué pieza dental es? Primera molar inferior. ¿Por qué? Tiene que ser uno. Así es. ¿No? Yo no sé si así estará, ¿no? Puede hacer anatomía dental. ¿No? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el diente y sus órganos de soporte. ¿Cuáles son? Pues alveolar, ¿no?, la membrana periodontal. ¿Dónde se va a insertar? En el cemento. ¿No? Bien, entonces, que se va adaptando continuamente a las variaciones por el envejecimiento y la masticación del medio bucal. Se divide en periodonto de protección y periodonto de inserción. No, por otro lado, doctor. Para acá. Muy bien. Ahí tenemos el periodonto, ¿no? ¿Cuál es el periodonto de protección? La exima, la unión dentogingival, y de inserción, donde va a mantener al diente en su lugar, ¿no? El cemento, la membrana periodontal y el hueso alveolar. Aquí tenemos, ¿no?, el esquema, ¿no? ¿Está clarito? ¿No? El hueso, ¿no?, la membrana periodontal, el cemento. Bien.
¿Dónde era? Acá, ¿no? Sí. Complejo neto alveolar, ¿no? Lo que estamos hablando. Bien, el cemento. Hablamos del cemento, ¿no? El esmalte es. ¿Qué es el esmalte? Claro, ¿qué es el esmalte? ¿Ah? Tejido de protección. Ahora te pregunto, si es un tejido, ¿dónde está la célula? ¿Dónde está la célula? No se olviden que cuando definimos tejido empezamos. ¿Cómo? Es un conjunto de células. ¿Dónde está la célula? ¿Dónde está la célula del esmalte? No hay. No hay. Por lo tanto, ¿será tejido? ¿Será tejido? ¿Hará las mismas funciones de los tejidos? No. No es tejido. Es algo, una estructura. Pero aquí sí, cemento. El cemento sí es un tejido. ¿No? Porque tiene su célula. Bien. Se relaciona con otros tejidos. ¿Con quiénes se va a relacionar? Se va a relacionar, en primer lugar, hacia la parte externa, se va a relacionar con la membrana periodontal. Hacia la parte interna se va a relacionar con la dentina. Hacia la parte cervical se va a relacionar con el esmalte dental. ¿No? Entonces aquí tenemos, miren, el esmalte y el cemento. La relación normal del esmalte con el cemento es esta. Miren, esmalte, cemento. ¿Quién cubre a quién? El cemento. Lógico. Se forma luego del esmalte. ¿No? Por eso va a cubrir. Eso es lo normal. ¿Tiene vasos sanguíneos? No tiene. Después explicaremos cómo se nutren las células. ¿Tiene nervios? No tiene. ¿No? Y no tiene capacidad de remodelación. En algunas cosas se parece al hueso. Pero aquí no. Si no se va a remodelar. Entonces no se parece al hueso. Dentro de la zona, color. ¿Qué color tendrá el cemento? ¿Cuál será el color del cemento? A ver, ¿qué color será? A ver, mira, ¿qué color es el baño? No, no tiene color, no tiene razón ahí. ¿No? ¿Lo tiene? Es translúcido, es como la luna. ¿No? La dentina. La dentina. ¿Qué color? Blanco amarillento. ¿No? Blanco. Ahora depende también. Depende de algunas, ¿no? De repente, ¿no? Coloraciones exógenas, endógenas, depende. Pero generalmente blanco, amarillento. Por eso cuando yo veo, ¿no? O vemos los dientes, Alex, por ejemplo, cuando sonríe sus dientes, blanco, sonríe. Y el pendenciero ese nunca se lava los dientes. Oye, ¿por qué está mal los dientes? ¿Por qué? ¿Por qué está mal si ese nunca se lava los dientes? Cortarse su piel, ¿no? Y el color de la limpieza, ¿no? Entonces, bien. Entonces, ahora, permear, lógico, es permeable. Si dentro del cemento hay células, y la célula cuando utilice tiene que tener comunicación.
Y esas comunicaciones son los conductos, igual que en el hueso se llaman los conductos calcónicos. Entonces por ahí se va a llegar la nutrición. Entonces permeable, ¿no? Para nutrirse. Dureza. Dureza. ¿Será igual que el esmalte? ¿Será igual que el esmalte? ¿Qué dice? Menos duro que el esmalte. O sea, igual de duro como la dentina. ¿No? Entonces, ¿perdón? ¿Estás segura? Es menos duro que el esmalte y la dentina. Lógico, pues, menos duro. ¿No? Pues dentro de la composición química es similar casi a la dentina. Similar, no igual. ¿No? Bien. Ahí está. ¿No? El espesor del cemento. Bien, tenemos acá la pieza dentaria y esto que está trazado, casi no se ve, en la radiografía se ve como cinta delgada. Ahí está el espesor del cemento dental hacia la zona cervical, 20 a 25 micras. ¿No? En la parte media, ¿no? O el tercio medio, 50 micras. Y hacia la zona apical, 80 o más. 80 o más. A ver, pregunto. ¿Quién tendrá el cemento más grueso? ¿El poblador? ¿El limeño? ¿No? A ver. Casi hago la comparación. ¿No? El espesor del cemento, no, el doctor Ignacio con el mío. No puedo. Primero es limeño. Segundo es muchachito con relación a mí. Entonces, obvio, ¿no? Mi cemento es más grueso que la zona picante. Además, yo estoy cerrando, pues. Él no mastica, yo mastico. Muy bien. Comida prefabricada, eso es lo que comen. Tus dientes deciden que solamente para sonreír. No mastica, güey. A mí sí me sirve para masticar. Porque yo mastico mis habas, mis cachitas, todo lo duro. ¿No? Entonces, el hombre es para eso. Para ser el gran masticador. Pero no puede estar. Ahora, no masticamos. ¿No? Y después nos quejamos. Ay, ¿por qué tengo problemas en mi tercera huella? Ah, tercera huella. Ahora ya y nosotros como odontólogos tenemos que incentivar la masticación a tiempo. Y tenemos que enseñar. ¿Cómo? Si no masticamos nosotros al paciente le va a decir, tú mastica. ¿Cómo le vas a decir? Entonces tienes que, el ejemplo puede, tienes que masticar. ¿No? Entonces, cuanto más masticador sea el individuo, más será, ¿no?, el espesor del cemento de la zona apical. Ahora, si no me creen, ¿no?, con el doctor Ignacio hacer su trabajo de investigación, ¿no? Los de la sierra, los de esos que viven en el costo paramilitar, como el Jiménez, ¿no? A ver si tengo razón o no tengo razón. ¿Quién tiene el cemento más grueso, de mayor espesor, en la zona apical? Bien. Habíamos dicho que la relación del cemento, ¿no?, hacia la parte externa con la membrana periodontal, hacia la parte interna con la dentina y hacia la zona cervical. Pero esa relación, según un autor Choquet, ¿no?, varía. La relación, ¿no?, correcta es esto de aquí, de 60%. En que el cemento cubre el esmalte. Lógico, primero se forma el esmalte, después el cemento, ¿no? Luego hay otra relación en que el cemento y el esmalte contactan. Ahí todavía está bien.
Tanto el cemento como el esmalte están hechos para proteger. ¿A quién? A la dentina. ¿No? Entonces, en ese contacto todavía está mal. El problema es aquí. En ese 10%. Miren qué cantidad de cemento queda descubierto. ¿No? El cemento está aquí, perdón, el cemento está aquí, el esmalte, dentina. ¿Qué cantidad de dentina queda descubierto? Cuando llegamos a dentina, ya estamos dentro del cuerpo. Fácilmente los microorganismos pueden ingresar al cuerpo, ya saben ustedes, por los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces, esta relación no es correcta. Y esta relación es rara. No hay forma de explicar. Miren acá, el cemento está cubierto del esmalte. Es rarísimo eso que aparece, pero hay. Pero hay. Dentro de los, hablamos de tejido, dentro de los componentes del cemento vamos a tener, ¿no?, células. Las células, ¿no?, son los encargados de sintetizar la matriz del cemento. O sea, prácticamente va a formar cemento. ¿No? Los cementoblastos, ya les dije ya, cuando hablamos de blasto, estamos hablando de producción. El doctor Rivera es el blasto, no es el sí, porque el joven ya lo que yo tengo para mantenerlo más. No, los hijos dicen, a ver si ese terreno por ahí construye una persona. Suficiente si quiere, doy algo por ahí para mantenerse. Yo no sé para mantenerse más. Cuando el joven necesita producción, es un lazo, producción. ¿No? Entonces ahí el cementoblasto es el encargado de sintetizar, producir la matriz de cemento. Por lo tanto, dentro de sus componentes celulares tiene igual su núcleo, su citoplasma. Y en el citoplasma tiene que tener los orgánulos citoplasmáticos que van a permitir la formación de cemento. Ahora, ¿qué orgánulos citoplasmáticos? Depende de cómo está compuesto esa matriz de cemento. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde voy a ver, ¿no?, a ese cementoblasto? Si yo tengo aquí, miren, la dentina, tengo el cemento, aquí está, esta es la membrana periodontal, ¿no? Ahí están las células, y una línea, los cementoblastos. El hueso alveolar tiene un tejido conjuntivo que le ocurre que se llama periósteo. Ahí están los dos fibrosos. El cemento no tiene ese tejido conjuntivo. No hay. Es la membrana periodontal. Por eso los cementoblastos están en la membrana periodontal. Cuando veo corte por desgaste, voy a ver cemento. Ahí tengo células ovaladas que más o menos miden unos 20, 40 micras de diámetro, ¿no? Núcleo basófilo, y el citoplasma también se torna basófilo. ¿Y por qué se torna basófilo? Porque tiene gran cantidad de retículo endoplasmático granular. ¿Y por qué tiene gran cantidad de retículo endoplasmático? Porque va a sintetizar proteínas, pues. Toda la matriz orgánica del cemento son proteínas sintetizadas por los cementoblastos. Por eso los aquí, cuando hablamos de citología, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Me acuerdo? Yo no les hice la clase de citología, ¿no? ¿Sí? Hace un año, se les sale bien clarito de la función de cada uno de los órganos citoplasmáticos. Ese es lo que tiene más órganos de tal órgano, cual órgano, etc.
¿no? Entonces aquí igual, los cementoblastos. Bien, estos cementoblastos, como están produciendo matriz de cemento, vierten y quedan incluidas dentro de la matriz de cemento, ¿no? Y luego van a aparecer otras células que son los cementocitos. Los cementocitos. Dentro ya de la matriz de cemento. ¿Pero qué cosa van a desarrollar? Prolongaciones citoplasmáticas. Para que le llegue la nutrición, pues, por acá, por estas prolongaciones citoplasmáticas, le va a llegar la nutrición a estas células. Y para ello tiene sus prolongaciones citoplasmáticas que se van a elastomosar con las otras prolongaciones citoplasmáticas de los otros cementocitos. A eso se llaman conductos calcógenos, igualito que el hueso, conductos calcógenos. Bien, entonces miren, aquí tenemos el núcleo, el citoplasma con sus orgánulos citoplasmáticos respectivos. Ojo, sus prolongaciones citoplasmáticas. Ahora, las prolongaciones citoplasmáticas, de repente alguien está pensando, tengo el cemento, por acá tiene la dentina, por acá tiene la membrana periodontal. Indudablemente, esa prolongación citoplasmática no se va a dirigir acá, hacia la dentina. ¿Para qué? ¿Cómo se va a nutrir por ahí? Otro tejido mineralizado. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir? Hacia la membrana periodontal, que es ricamente vascularizada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? A ver si no están de acuerdo, pero vamos a hacer de así la cosa. Dentro del cemento habíamos visto los cementocitos. Ya los encargados de mantenimiento, nutrición, ese que hace el comportamiento como el hueso. ¿No? Hablamos del hueso. Los cementoblastos construyeron el hueso, parte del hueso, donde va a estar el osteocito, como propiedad de esa parte del hueso. ¿No? Entonces, por alguna razón, igual, en el cemento, dentro de estas estructuras, están los cementocitos. Si hacemos corte por desgaste, ¿no? Desgaste. Estamos desgastando. Me devuelven mis diapositivas, por si acaso. Estamos desgastando. Entonces se va a deteriorar el tejido blando de células. Va a quedar vacía la cavidad donde ha estado, pero es una cavidad que se denomina cemento plasma. Así como plasma, ¿no? Entonces son cavidades donde han estado los cementocitos. Y ahí se ven como arañitas, sus prolongaciones citoplasmáticas. Bien, ahí miren, ¿hacia dónde se dirigen sus prolongaciones citoplasmáticas? ¿Hacia la dentina? No. Hacia la membrana periodontal, ¿no? O como tenemos aquí, los cementoblastos, y luego tenemos acá, como este de aquí es, ¿no? Aquí conviven los cementocitos. ¿En qué cavidad están los cementocitos? En los cementoplastos, ¿no? Dentro de los elementos fibrilares vamos a tener en el cemento su tejido, ¿no? Para que tenga la resistencia tiene que tener un soporte de fibras irregulares. Pero hay dos clases de fibras en el cemento. Por ejemplo, acá tenemos unas fibras que son sintetizados por los fibroblastos, ¿no? Perdón,
estoy hablando del cemento. Hay unas fibras sintetizadas por los cementoblastos, están dentro del cemento. Pero hay unas fibras sintetizadas por los fibroblastos de la membrana periodontal, ¿no? Que se introducen dentro del cemento. ¿Cómo se denominan esas fibras? Sharpey. Fibras de Sharpey. Fibras de Sharpey, igual que en el hueso. Las fibras de Sharpey. ¿No? Como tenemos dos clases de fibras sintetizadas por dos células diferentes, ¿no? Podemos nosotros hablar, ¿no? De las fibras extrínsecas y de las fibras intrínsecas. El cemento tiene dos clases de fibras intrínsecas y fibras extrínsecas. Las fibras intrínsecas son las fibras propias del cemento dental que son sintetizadas por los cementoblastos. Forman parte de la matriz del cemento. Sí, las extrínsecas son esas fibras de la membrana periodontal sintetizadas por los fibroblastos que se van a introducir en el cemento. Pero ¿cómo se van a introducir? ¿Cómo van a quedar incluidas dentro del cemento? El cemento se está formando capa por capa, se está formando por la línea también. Entonces, si yo tengo acá una fibra que va a tocar el cemento, ¿no? Así. Va a contactar con el cemento. La otra capa que se forma acá va a incluir los huevos. Ya va a quedar incluida. Otra capa va a quedar incluida dentro de para cumplir la función de la membrana periodontal. Esas son las fibras que no le pertenecen al cemento. Fueron sintetizadas por células de la membrana periodontal, los fibroblastos. Esas son las fibras extrínsecas. ¿No? Entonces, es que yo les hablo como la experiencia que tengo, ¿no? Creo que el triple de la que tiene ustedes no experiencia como fibras perforantes. Cuando el profesor le decía, las fibras perforantes. ¿Cómo van a perforar? ¿Cómo perforar? Y con su parado, los cemento se le quedan. Está aquí el cemento, y ahí se forma el cemento, y está bien distribuido. ¿Está perforado? ¿No? ¿Cómo se fibra perforada? Que no se fácil. ¿No? Por eso dice ahí, ¿no? Estas fibras, si bien están en el cemento, pero son sintetizados por las células del tejido componente de la membrana periodontal, o sea, los fibroblastos. ¿No? Las fibras de Sharpey, algunos también lo denominan fibras perforantes, pero no es lo adecuado. Por lo que estoy explicando, no es lo adecuado. Bien, entonces, ¿cuántas clases de fibras? Cemento, no. Las intrínsecas, sintetizados por los cementoblastos. Las extrínsecas, sintetizados por los fibroblastos de la membrana periodontal. Bien. Clases de cemento. Clases de cemento. Hablan cemento primario, cemento secundario. Otros. Cementos acelular, cemento celular. ¿No? Bien. Entonces, resulta que las primeras capas de cemento que se van formando, la cementogénesis, se inició antes de que el diente erupcione. Entonces, esas piezas dentarias, ¿no? Si bien es cierto que erupcionan también, pero también no contactan con su antagonista, pues. No mastican. Por lo tanto, la mineralización es lenta.
Entonces, si queremos definir el cemento primario, es el cemento que se forma desde el inicio de la cementogénesis hasta que el diente ocluya con su antagonista. Contacto, mastique, funciona el huevo. El diente va a funcionar cuando mastica. Hay cemento primario. Característica, no voy a ver células, voy a hacer cemento así. Generalmente, vamos a ver la parte de la zona cervical. ¿No? Ahí. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? El cemento primario o cemento acelular. El cemento celular. Cemento celular. Una vez que el diente, el cemento celular se forma desde que el diente ocluye con su antagonista, desde que el diente funciona ¿hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuánto será? Morir. Claro, pues. Hasta que el sujeto sea mejor vida. O una excepción prematura. Ahí terminó la vida de él. ¿No? Hasta ahí. Es el cemento celular. O el cemento celular. ¿Y por qué celular? Porque como ella está funcionando, está masticando, ¿no? Entonces, la mineralización es rápida. Como la mineralización es rápida, entonces quedan atrapados. Ahí es hacer. ¿No? Entonces vamos a encontrar células dentro del cemento, es el cemento acelular. Bien. ¿Qué cosa es la zona hialina de Hopper-Smith? Seguramente ustedes se han preguntado y ya les deben haber explicado por qué no se forma esmalte en la raíz del diente. Cuando actúan los mismos componentes. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué si van a participar células del epitelio interno y células del epitelio externo? Están y luego, por intermedio de la raíz epitelial radicular dinámica, hacia la raíz. Entonces, ¿por qué no se forma esmalte? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede decir? Porque no hay genes que induzcan ¿Perdón? porque no hay genes que induzcan con el crecimiento de parte de personas. Además, si no me equivoco, a nivel de la neurona hay un paso que se denomina estratos estrellados, que es el estrato que se convierte en neurona para producir la por en la parte de la raíz no hay ese estrato. Yo no quiero recuperar esta. Por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? A ver, les cuento. Pero más cerebro, todos los botes, dibujar y el diente, bueno, no lo digo un poquito. ¿Ya ves? ¿Se acuerdan? ¿No? Esto de acá, epitelio externo. Esto de acá, epitelio interno.
Aquí tenemos estrato intermedio y aquí tenemos retículo estrellado. Bien. Cuando ya se forma la corona del diente, se termina de formar la corona del diente, esto de acá, ¿no? Células del epitelio interno y células del epitelio externo. ¿Qué forman? La vaina epitelial radicular de Henry. ¿Se acuerdan? Epitelio interno, epitelio externo. Epitelio interno en la corona, epitelio externo. ¿No? Aquí están el estrato intermedio. ¿Quién le va a permitir en la corona a estas células del epitelio interno a diferenciarse en ameloblastos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? La red. En la red no hay predictivo. ¿Cómo así? El estrato intermedio. El estrato intermedio. ¿El estrato intermedio qué cosa dentro de sus componentes tiene una proteína? ¿No? En forma de zinc. ¿Qué es la fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina. Lo que yo más o menos para que algunos se recuerden. Cuando el odontoblasto le está diciendo, conoce. No ve, dice, oye, ya fue diferente en ameloblasto. El pobrecito Voltaire no encuentra nada. Y el otro le insiste. Pero, esas células del epitelio interno antes de ser ameloblasto ya tienen la materia prima para sintetizar proteínas. ¿Y cuáles son las materias primas para sintetizar proteínas? Ya tienen los aminoácidos para sintetizar amelogenina, cisteína, palmitoglina, enagerina, todo eso. Entonces, tantos de insistencia, ¿no? Ya hay componentes, les dije, para sintetizar enamelina. Entonces, pobrecita el epitelio interno, por eso no trata de producir enamelina y no le sale bien y le sale una sustancia diferente a todos que le llaman la sustancia enameloide. Secreta esa sustancia enameloide suficiente para que no todos los vasos vayan a la capa. Pero sustancia enameloide que queda entre la de que está muerta, ¿no? Queda así. Claro. Se mineraliza. Creo que con algunos vimos, ¿no? Con algunos que tengo práctica vimos eso. Les enseñé la zona hialina de Hopwell-Smith. Ahí está. El cemento, ¿no? Zona hialina. Luego de la dentina, ¿no? Antes del cemento. O sea, en la interfaz. Se ve el profesor Biclavi para que ustedes expliquen cuando miren eso. Bien, entonces, tenemos acá, ¿no? Está hablando de los conductos calcóforos, está hablando, ¿no? De la zona granulosa de Tomes, que ya he explicado en dentina qué cosa es, todo eso. Pero a mí lo que me toca es explicar esto de acá. Ya les expliqué sobre la hialina de Hopwell-Smith. Hay más. Ahora lean. Yo les he dado libros, ¿no? En la biblioteca hay libros. Y este está en Abraham. Son la hialina de Hopwell-Smith, está en Abraham. De Abraham. Esta. Bien, entonces acá habla de las líneas de incremento, les he dicho, ¿no? Así como el esmalte se va por una capa,
Una capa de cemento, otra capa de cemento, otra capa de cemento, otra capa de cemento, ¿no? Funciones. ¿Para qué sirve? ¿No? Si están, ¿no? Introduciéndose las fibras de la membrana periodontal dentro del cemento, como son, ¿no? Para que el diente se mantenga ahí en el alveolo, ¿no? Va a permitir la reparación, pero es una reparación mínima, ¿no? De la superficie radicular, ¿no? Toda la vida se está formando. ¿Por qué? Porque toda la vida estamos masticando. Y el proceso de masticación conlleva al desgaste del diente. Si algún día quieren ver ustedes mis piezas dentarias, acá, 32 están. ¿Quieren ver? Estoy cobrando 10 soles cada uno, de aquí importa, 10 soles cada uno, ¿ven? Está desgastada de bien. Tantos años, pero como 98 años que tengo, bueno, 98 años, ¿no? Imagino cancha, imagino moto, imagino cosas duras, pues. No como usted puede, ¿cómo se puede? Pues está claro, pues. ¿No? Entonces, por eso, va a desgastar. Si no, conforme pasa el tiempo, nuestra dimensión vertical, ¿no? La dimensión vertical. Y aquí es constante. Constante. ¿Por qué no se un seguimiento a una persona joven de su dimensión vertical? Le van midiendo, le van mientras no tenga sus pies dentales, le van midiendo, para ver cómo están. Entonces, nunca se gastará sus pies, pero si se está gastando, pues, está siendo compensado con la formación de cemento. ¿No? Para eso sirve, ¿no? Compensar, ¿no? El desgaste fisiológico del diente. Muy bien. Transmitir las fuerzas oclusales. Todas esas fuerzas hacia el hueso, ¿no? Tiene que transmitir, pero también tiene que atenuarse, ¿no? No puede el diente, ¿no?, contactar de frente con el hueso o las fuerzas mismas. Para eso sirve, ¿no? Y luego hablamos, no, ahora vamos a hablar del espesor de la membrana periodontal. Fácilmente. Un radiólogo, pasa una membrana periodontal, sabe si su membrana periodontal está salida o no está salida. ¿Qué es espesor de la membrana periodontal? Y hablamos de la membrana periodontal, ¿no? ¿Cuál es la membrana periodontal? El tejido conjuntivo que se encuentra entre el cemento y el hueso. Esa es la membrana periodontal, ¿no? Es un tejido conjuntivo denso y regular, ojo, es un tejido conjuntivo denso y regular. Ya se acuerdan ustedes, ¿no? De eso ya, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el espacio periodontal, o sea, entre el cemento y el hueso regular, forma un sistema biológico. Su espesor oscila entre 0,10 y 0,38 milímetros. Su espesor va disminuyendo con la edad.
O sea, va a tener más o menos un espesor amplio en los jóvenes, ya en las personas de cierta edad va disminuyendo porque el tejido conjuntivo también igual, va cambiando. Eso es para que no estén ahí repitiendo lo que dice el libro. Siempre les he preguntado, ¿es lo mismo el concepto de ligamento y membrana? ¿Es lo mismo? Y ahí les estoy diciendo, ¿qué cosa es una membrana? ¿Qué cosa es un ligamento? ¿Quiénes son los especialistas en ¿cómo le digo? Desvirtuar, ¿no? Los conceptos que le damos en la parte básica. La parte básica es para eso. Les cuento, hace tiempo, en el posgrado, había ido también las básicas. Pero la otra vez me llaman para una discusión y me dijo, ¿no está la forma? Esa forma es súper técnica. Súper técnicos, que no saben ni el porqué de las cosas. Gracias a eso. Y el posgrado debe tener mucha importancia. Entonces, cuando hablamos de membrana, ahí está, tranquilamente le estoy diciendo qué cosa es membrana. Y le estoy trayendo un ejemplo. ¿Cuáles son membranas? ¿Se acuerdan de los mesos? Meso dorsal, meso ventral, ¿no? ¿Dónde va a discurrir vaso sanguíneo? Desde el corazón, la aorta. Tenemos los mesos, entre ellos se están formando órganos, ¿no? Eso que en anatomía les hablaban de los epículos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, entre ellos están órganos. Está el páncreas, está el vaso, está el estómago, está el hígado, todo eso. Para todo eso, tiene que haber gran cantidad de irrigación, pues, ¿sabe? ¿Y por dónde puede discurrir tranquilamente? El objetivo está bajo sus sentidos, pero por una membrana. Entonces, los epículos, son membranas. Y este es el ligamento. Este es el ligamento. Ligamento falciforme. ¿Saben por qué les digo? Porque primero va a sostener al órgano que es grandazo el hígado. Son como unas cuerdas de tejido conjuntivo denso, pobremente vascularizado. ¿Por qué pobremente vascularizado? ¿A dónde va a llevar el vaso sanguíneo? Ya no tiene para qué llevar, para sí misma, nada más. O los otros ligamentos de las articulaciones. Esos son ligamentos. Se me ocurre decir que la membrana periodontal es un ligamento. Y repiten. ¿No? Entonces los profesores de ciencias básicas que enseñamos, el que enseña fisiología, farmacología, etc. Ya con tantos años ya, ¿no? Hasta era. Yo en mi casa digo, un libro de historia, ¿cuándo voy a leer? Yo ojalá un camión grandazo que tenga como un trailer que tenga 5 horas para llenar todos mis libros. Y digo, no me pasa. Pero el diablo, ¿no? Necesitamos su apreciación, ¿no? Y sus recomendaciones. Pero no, que histología, economía, alguien que histología, seguramente microbiología, farmacología, la precisión. Entonces, hay que poner bien
de las definiciones. Pues es simple, aquí me dice, no, dígame, no vamos a discutir, pero para la próxima, claro, el concepto de ligamento y el concepto de membrana. Y ahí quedamos. Si eso se llama membrana, si eso se llama ligamento. ¿No? Muy bien. Ya leyeron, ¿no? Ya. Componentes estructurales. Igual va a tener células. Igual va a tener células. Pero células intrínsecas. Células que le pertenecen a la membrana periodontal. Si estamos hablando, ese como que hablamos de pulpa, ¿no? La pulpa es un tejido conjuntivo que por aquí, que por allá, y células. Odontoblastos. No sabía que el tejido conjuntivo tiene odontoblastos. ¿Está bien el tejido conjuntivo? ¿En qué estamos hablando de odontoblastos? Oye, ¿qué vamos a odontoblastos? ¿Y por qué? Porque la pulpa es tejido conjuntivo y no tiene una de estas células es odontoblastos. Tengo que yo separar, ¿no? ¿Qué tipo de células son? De la pulpa, también hay células intrínsecas, células extrínsecas. Células que no le pertenecen a la pulpa como tejido conjuntivo. ¿Cuál? No le pertenecen a la pulpa como tejido conjuntivo. Entonces aquí, igual, ¿no? Las células intrínsecas, todas las fibras del tejido conjuntivo, más cositas, más etcétera, todo. Pero ¿cuáles son las extrínsecas? Procesos epiteliales de Malassez. Ya saben, ¿no? ¿Saben cómo se forma eso, no? ¿Sí? ¿Saben, no? ¿Saben cómo se forman las redes epiteliales de Malassez? ¿Sabes, hijita? ¿Cómo se forma? ¿No? ¿Tú? Proviene de la vaina radicular de Heruit. Ya, eso le explicas a tus compañeros, ¿ya? De la vaina radicular de Heruit. Y ahí lo degeneraron, se instalaron en la membrana periodontal, son células epiteliales. Está en tejido conjuntivo, son células epiteliales. ¿Y cómo haces propia de la membrana periodontal? ¿No? Sí, la membrana periodontal es tejido conjuntivo. Entonces va a ser distinto, se mueve. Luego, ¿no? Los osteoblastos del hueso alveolar. El hueso alveolar ahí no tiene periosto. Entonces, la membrana periodontal hace las veces de periosto. Pues adentro, la membrana periodontal, los osteoblastos de la membrana periodontal. Igual los cerebробlastos. Los cerebробlastos no tienen tejido conjuntivo. ¿Dónde están los cerebробlastos? En la membrana periodontal. Pero aquí decirlo. Por eso, ¿por qué hago yo el discernimiento? Porque si no dijera eso, ¿no? Que si el mismo profesor me citó tejido conjuntivo en general y nunca habló de esas células, ¿por qué ahora hablo? Entonces tengo que hacer la separación. ¿Cuáles son las células intrínsecas? ¿Cuáles son las extrínsecas? ¿No? Muy bien. Y luego los elementos fibrilares que hablamos. ¿Se acuerdan de las fibras? Ahí está. ¿No? Fibras colágenas. ¿No? Las fibras elásticas y nada les cuento. Leo Rodrigo. Fibras de oxitalar, fibras de oxitalar, mis profesores, fibras de oxitalar, fibras de oxitalar. Yo me formé primero en la parte general. Y nunca había tenido la parte del músculo, no encuentro fibras de oxitalar, no encuentro. ¿De dónde me han inventado ese profesor de fibras de oxitalar? Fibras de oxitalar se denominan las fibras elásticas inmaduras, sí, que los libros generales hablan de fibras elásticas inmaduras. ¿Cómo? Son afines, de acuerdo a su formación y a su composición química. Los inmaduras son diferentes a los maduros, entonces tienen afinidad por parte de base de carbono, etc. Se le pone oxitalar. Afinidad vectorial. Son fibras elásticas inmaduras. Luego tenemos fibras reticulares y la sustancia fundamental, amor.
Yo ya no tengo que estar repitiendo ya porque ya le dije hasta el cansancio de las glucoproteínas, de los proteoglucanos, ¿no? de los proteoglucanos, no, de los polisacáridos ácidos, de los polisacáridos sulfatados, que ya les hablé en tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, por todo eso, como es la sustancia fundamental amorfa. Ahí, miren, ahí está, para que vayan a recordar. ¿No? Miren. ¿No? Entonces, dentro de la formación de la membrana periodontal, ¿se acuerdan? ¿No? Se ha comentado. ¿No? Entonces, ahí se van a ir diferenciando los otros componentes de formación del periodonto, ¿no? Los cementoblastos, los osteoblastos, para formar todos esos componentes, y luego van a tener acá también, ¿no? En el tejido ectomesenquimal, células madres que se van a diferenciar en fibroblastos y van a sintetizar todo el componente del tejido conjuntivo. ¿Cuáles son las células que van a sintetizar los componentes del tejido conjuntivo? Cavidades, supresión fundamental, los fibroblastos. Esos son células importantes, esos fibroblastos. Bien, van a aparecer las fibras y algunas se van a ir introduciendo, ¿no? Tanto en el cemento, tanto en el hueso, que se van a denominar las fibras de Charpey, ¿no? Los restos epiteliales de Malassez, ¿no? Estas células, ¿no? Sirven ¿para qué? Para estimular la formación de la raíz. Activamente no participa, pero sí estimulando, induciendo. Bien, entonces, pero cuando ya forman dentina radicular, van a degenerar y van a proliferar. Van a degenerar y van a proliferar. Como ya les dije alguna vez, estas células epiteliales, algunas son indisciplinadas, pues no quieren degenerar, pero quieren desaparecer. Células epiteliales, el ejército del mal, quedan ahí. ¿Y dónde quedan? En el sitio de la membrana periodontal. Esos son los restos epiteliales de Malassez. ¿No? A veces, ¿no? Esas células también pueden producir algunos quistes, ¿no? Los quistes periodontales. Ahí tenemos, ¿no? Restos epiteliales de Malassez y las fibras de Charpey, ¿no? Introduciéndose, ¿no? Y a este lado también. Las fibras. Cuando a veces discuto y les digo, y las fibras principales, ¿saben cuál es el porcentaje de todo el componente fibrilar de la membrana periodontal? La fibra principal, 15%. 15%. El resto son fibras, ¿no? Sin una dirección definida, como tejido conjuntivo irregular. Bien, entonces, aquí tenemos, según su ubicación, fibras oblicuo-ascendentes. O sea, que van, ascendentes que van del hueso al cemento. Luego tenemos, ¿no? De transición o horizontales, ¿no? No se olviden que todas estas fibras van del hueso al cemento, todo. Por eso acá hablan de los oblicuos descendentes, las apicales, las interradiculares. 5 fibras, ¿no? No se vayan a confundir, a veces en la pregunta de examen, el profesor le pone, a ver, para que el alumno, a ver si sabe, ¿no? Fibras principales de la encía, ¿no? Esos que forman el anillo de Koleke, ¿no? Y las fibras principales de la membrana periodontal, que en la encía también son 5, ¿no? ¿Veis?
5, ¿no? ¿O me equivoco? Pues, tú lo sabes, yo tampoco sé qué vamos a hacer. ¿No? Bien. Entonces, ahí está. Esas fibras. Ahora, estas fibras tienen un plexo intermedio. ¿Cómo es ese plexo intermedio? Es como los resortes. ¿No? Se aplica fuerzas, cesa la fuerza, ¿no? Se resuelve, ¿no? Así, ¿no? Plexo intermedio de esas. Irrigación de la membrana periodontal. ¿Por qué no es en respuesta el término de membrana? Va a ingresar vasos sanguíneos por la parte apical a la membrana periodontal. Y a partir de ahí, escúchenme, a partir de ahí, ¿no? De esta membrana periodontal, van a ir por las foraminas, van a ir por los conductos, etc. ¿Para qué? Para nutrir a las células del hueso alveolar. Va a ir para nutrir a las células del cemento. Para sí misma, a la membrana periodontal, y luego para nutrir, ¿no?, al corión del encima. Cabe membrana, ¿no?, ricamente vascularizado, que va a llevar nutrición para tejidos, para órganos, ¿no?, para otros tejidos, para otros órganos, para sí mismo. Ahí va, ¿no?, para cemento, ahí va para hueso, ahí va para sí mismo, ahí va para el corión de la encima. ¿Cómo podemos, no, ignorar eso? Bueno, ya dije. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes? Seguramente, ¿no? Vamos a almorzar tranquilamente, tenemos nuestro menú, vamos a almorzar y de pronto algo está comiendo, queda así. ¿Qué ha pasado? No, en el arroz, una piedrita. ¿Quién detectó eso? ¿Quién detectó? ¿No? El receptor sensitivo, propio sensitivo. Para proteger la membrana periodontal, porque si yo sigo masticando la piedra, se va a deteriorar la membrana periodontal. Entonces, al defenderse, ¿no?, un receptor que no permite que sigamos masticando. Entonces, ahí vamos a tener, dentro de, ya les dije alguna vez, es diferente, ¿no?, la acción sensorial de la acción sensitiva. Es diferente, para que no vean confundir, ¿no?, que hay algún momento de la acción sensorial, ¿no?, que está a cargo de ojo, oído, gusto y olfato. Sensitivo es frío, calor, presión, etc., ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, dice, zona dental, tipo de sensibilidad en la pulpa, dolor lógico. En la pulpa está bien inervada, ¿no?, con los plexos nerviosos. ¿Cuántos plexos nerviosos tiene? Te estoy preguntando y me preguntas a mí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Solo sé que está el plexo nervioso de Corwich. ¿Coach? Coach, Es coach, coach es entrenador, creo. Real. Plexo facial. Plexo periférico de las ojos. Plexo valular de vidrio.
Lea, la próxima vez. Examen. En el examen vamos a poner eso. Lea. Los tres plexos. ¿Y cómo van cambiando las fibras nerviosas a partir de cada uno de los plexos? Muy bien. Membrana periodontal. Dolor y presión. Presión, lo que les decía, va a reaccionar frente a una presión, pero para protegerse ya no va a permitir que siga masticando el individuo. Funciones. Fijación, va a fijar, ¿no? Por intermedio de las fibras va a fijar al diente, ¿no? Dentro del alveolo. Articulación. El diente, articulación también le llaman articulación alveolo-dentaria. Si el diente no está pues, fijo, como una estaca ahí, no planta ni no se mueve, no. Tiene su movimiento, es una articulación. Tiene sus movimientos de lateralidad, tiene sus movimientos de extrusión, tiene sus movimientos de intrusión. Entonces, función articular, ¿no? De articulación. Formación. Va a estimular, ¿no? A que los osteoblastos se estén formando más hueso, ¿no? Va a estimular en las zonas donde tiene que formarse, en la zona apical, etc., la formación de cerebros. ¿No? Nutritiva ya hablamos ya. De eso ya no hay que hablar, ¿no? Ya hablamos. Función nutritiva. Sensorial, ¿no? Es el propio sentido. Detectar, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Perjudiciales para la membrana periodontal. Mecanismo hidrodinámico. Si decimos, ustedes saben perfectamente, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. ¿Sí? Entonces, si tenemos el espacio periodontal, tenemos el diente, está llenecito de tejido conjuntivo y sustancia fundamental. Entonces, el diente al momento de la masticación se va a incluir. ¿Cómo se va a incluir si está lleno de sustancia fundamental y de tejido conjuntivo? ¿Cómo? La sustancia fundamental de ese tejido conjuntivo va a ingresar a las foraminas, tanto del hueso alveolar como del cemento, a una presión de la masticación. Cesa la masticación, ¿no? El diente se incluyó, entonces cesa la masticación, el diente va a volver a su posición normal. Y luego toda esa sustancia fundamental que ingresó por las foraminas va a regresar a la membrana periodontal. Por eso el diente va a volver a su posición normal. Eso se llama, ¿no? El mecanismo hidrodinámico. ¿No? Y cuando habla de regeneración, ¿no? Entonces va a permitir la regeneración del hueso y la membrana periodontal, ¿no? Cuando es tratado, por ejemplo, a nivel de la unión dento-gingival, ¿no? Esa unión dento-gingival a veces, por alguna razón, se deteriora. Entonces puede, no es que puede, la membrana periodontal igual va a ser afectada. Hay un microorganismo, pero cuando es tratado correctamente por el periodoncista, por ejemplo, pues esa membrana periodontal se va a regenerar, se va a reparar, ¿no? Una función de regeneración adecuada. Aquí lo que hablamos del mecanismo hidrodinámico. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, no habló de los osteoclastos. ¿Osteoclastos? Cementoclastos, perdón. ¿Cementoclastos? Pero... Si a mí me preguntan sobre los cementoclastos, yo les respondería, cuando yo hablo de tejido conjuntivo,
he hablado de células gigantes a cuerpo extraño? No. ¿Por qué no hablo de células gigantes a cuerpo extraño? Porque la presencia de células gigantes a cuerpo extraño de tejido conjuntivo no es normal. No es normal. ¿A quién le corresponde hablar de eso? De patología, pues. ¿A qué hablen ellos? ¿Por qué tengo que hablar de eso? Estoy hablando de situaciones normales. A nivel del cemento, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una injuria, un tratamiento inadecuado de los tratamientos de los dolores, de los huesos, no son aplicados correctamente, no se paga el mecanismo de resorción del cemento. ¿Es normal? ¿No es normal? Entonces, igual se van a juntar los monocitos, se van a juntar y van a formar unas células parecidas a las células de los osteoclastos que vierten encima para generar el cemento. Estos son los cementoclastos. Por eso, cuando yo estoy viendo en histología, dicen, a ver, ¿dónde están los cementoclastos? No veo, no hay, porque estoy viendo cosas normales. Entonces, no se consigue hablar de eso, ¿no? Este cemento. Hablamos de patología, se lo voy a identificar, ¿no? Entonces, si yo hablo de cementoclasto ahora, de repente puedo estar hablando inclusive de conceptos que no son lo correctos. ¿Alguna otra pregunta? No pregunta, ¿qué tienes que preguntar? Igual, ¿a qué le llaman odontoclasta? A células, ¿no? A conjuntos que se van a formar. ¿Dónde? En el caso de la dentina. En el caso de la dentina. Pero tampoco pues está normal. Es anormal. En caso de anormalidad, se juntan los monocitos, se van a formar unas células parecidas a los osteoclastos, igual para la resorción acelerada de la dentina. ¿No? Eso pregúntele bien, ¿no? A los profesores de patología. Ellos están más documentados sobre eso. Muy bien, muchachos. Eso es todo. Muchas gracias.